forma en la que Dios nos perdona es increíble. Ahorita cantábamos que Dios nos da un nombre nuevo, es decir que no solamente nos perdona, no solamente nos vuelve a dar una oportunidad, sino que además dice la Biblia que nuestros pecados los avienta hasta lo más profundo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Ese perdón tan perfecto es el que nos otorga Dios, es el que al que tú y yo tenemos acceso cada vez que venimos y nos arrepentimos delante de Él. Dios nos perdona de esta manera. Un perdón tan grande, tan perfecto, tan sublime, un perdón que nosotros tenemos que imitar. Es verdaderamente padre poder leer en la Biblia una y otra vez la manera en la que Dios perdona a su pueblo, a diferentes personajes de la Biblia, cómo Dios nunca se queda con nada, todo lo da, y el perdón es una de esas veces que vemos que Dios lo da por completo, y es un perdón tan grande que, como les decía, dice la Biblia que lo arroja a lo profundo del mar y nunca más se vuelve a acordar de esto. Referente a esto me sé una anécdota chiste. Dice por ahí cuenta la historia que había un pastor que era muy amado por su iglesia y la iglesia iba bien, avanzando y todo. Y este pastor tenía un secreto, tenía un pecado oculto. Y entonces él constantemente venía delante de Dios y le decía: Dios, perdona mi pecado, perdona mi pecado. Y él no se sentía por completo perdonado. Él, una y otra vez pasaban los años y él seguía pidiendo perdón por ese pecado. Y también a su vez había una hermana en su iglesia que le decía, bueno, más bien que ella un poco se jactaba de que Dios le hablaba mucho, de que Dios le daba sueños, de que Dios le revelaba cosas, y el pastor era un poco, tenía sus reservas con la hermana, y le dijo: mira, ¿sabes qué? Yo voy a creer que Dios te habla si tú me dices cuál es ese secreto que yo tengo, ese secreto oculto que yo tengo. Si tú me dices cuál es ese secreto, cuál es ese pecado, yo voy a creer que realmente Dios te habla. Y pasaron los días, las semanas, hasta que un día llega la hermana delante del pastor y le dice: ya me habló Dios. Y el pastor emocionado le dice: ¿ya sabe usted cuál es ese pecado con el cual yo llevo años batallando? ¿Qué le dijo Dios? Dice Dios que ya se le olvidó. Y muchas veces ese es el perdón que recibimos de parte de Dios. A veces nosotros estamos recordando una y otra vez las cosas en las que fallamos, las cosas en las que nos equivocamos, y Dios nos dice: yo ya lo aventé hace mucho tiempo al profundo del mar tu pecado, y ya no me volví a acordar de él, ya no sé ni de qué me estás hablando, ¿no? como en el chiste. Conforme más yo leía acerca del perdón de Dios, más me sorprendía y más me maravillaba de la capacidad que tiene Jesús de brindarnos un perdón que nos vuelve a acercar al Padre, que nos vuelve a dar ese libre acceso delante de Él y que nos hace sentir nuevamente como hijos. Yo soy una persona, y al igual que yo creo que tú, muy imperfecta. Como dice Pablo, hago las cosas que no quiero. Muchas veces peco y no quiero pecar, pero muchas veces lo hago conscientemente. Y entonces para mí el escuchar del perdón de Dios es una gran noticia, porque una persona tan imperfecta, con tantas faltas como yo, necesita de ese perdón tan grande que que solamente podemos encontrar a través de Jesús. Nos damos cuenta que Jesús influenció de esta manera, perdonando. La semana pasada vimos cómo Jesús influenciaba también a través de la bondad, a través de que Él daba. Y encontrándome con ese tema me di cuenta que Jesús muchas veces influenció a través del perdón. ¿Tú recuerdas esa anécdota cuando se encuentra con un paralítico y lo sana? Y no solamente que lo sana, sino que además le dice: tus pecados te son perdonados. Y los escribas en ese momento se enojaron, se encendieron contra Jesús y lo acusaron de blasfemo. Dijeron: ¿quién es este? ¿Quién se cree este para pensar que tiene la potestad de perdonar pecados? ¿Acaso es Dios o quién es? Y a lo largo del ministerio de Jesús nos damos cuenta que Jesús influenció de esta manera, otorgando el perdón a las personas que a lo mejor menos merecían ser perdonadas. Ahí tienen el ejemplo de la mujer samaritana, de la prostituta, de Zaqueo. Únicamente
encontrándose con el perdón de Jesús, su vida fue cambiada y fue transformada. Y bueno, regresando a lo que estábamos hablando tan padre del perdón de Jesús, fui avanzando todavía un poco más en el tema del perdón y oh sorpresa, me encontré con un versículo que ya no me pareció tan agradable ni me causó tanta gracia como los demás. Y vamos a leerlo en las pantallas. Es Mateo 18, 21 y 22. Vamos a leerlo juntos. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y yo me quedé así con cara de what, ¿no? ¿Han visto una cara de what? ¿Han tenido una cara de what? Hazle una cara de what a tu hermano. De esas veces que dices, ¿leí bien? ¿Leí bien acaso? Como no me gustó mucho esta versión, mejor me fui a otra versión diferente de la Biblia, la NBI. Y dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Y bueno, dije ya de 490 a 77, ya tenemos una ventaja mayor, ¿no? Mejor me quedo con esta versión, pero aún así son muchas veces las que tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Y este tema justamente se llama El perdón te libera, porque vamos a estar hablando del perdón. Nos parece muy padre leer del perdón que nos otorga Dios en la Biblia, los pasajes que, como cuando nos dice que arroja a lo profundo del mar nuestros pecados y nunca más vuelve a tener memoria de ellos, tú dices, amén, yo lo tomo y lo creo y te lo apropias. Pero cuando vienen versículos como este, donde dice que tienes que perdonar a tu hermano 70 veces 7, ese como que quisieras borrarlo o arrancar ese pedacito de la Biblia, porque nos es muy difícil perdonar a nosotros. Hay una frase por ahí que dice, todos piensan que perdonar es una gran idea hasta que les toca hacerlo. Y es cierto, cuando te toca perdonar ya no te sientes tan guau, ¿no? Como al inicio lo veíamos. Y de aquí me surgió una pregunta, ¿por qué perdonar? Cuando Jesús le dice a Pedro que debe perdonar hasta 70 veces 7, lo primero que me vino a mi mente fue, pues claro, estamos ya hablando de la época de la gracia, seguro Jesús se quiso poner muy generoso con el ofensor de Pedro y pues se la quiso pasar muchas veces, por eso dijo que 70 veces 7. Jesús se está portando muy generoso con el ofensor a costa de mi bienestar. Es lo que yo pensé cuando lo leí primero. Pero cuando lo medité un poco más me cambió la perspectiva. Cuando Pedro recibe las palabras de que debía perdonar hasta 70 veces 7, fue porque él ya se estaba sintiendo súper Pedro. Seguramente él dijo, ¿7 veces? Por supuesto, claro que puedo perdonar 7 veces. Yo soy súper santo. 7 veces, claro que te lo manejo, Jesús. Y en ese momento, Jesús sabía que si solamente le decía que perdonara 7 veces, en algún momento iba a llegar una 8ª vez. Y si esa 8ª vez Pedro no perdonaba, en esa 8ª vez Pedro se iba a amargar. Y es por eso que dice Jesús, ¿sabes qué? Mejor antes de que le pongas numeritos, te la pongo difícil, es decir, infinita, 70 veces 7, para que ya no andes contando, para que pierdas la cuenta y mejor, es un sinónimo de decir perdona siempre. ¿Y a quién protegía, me pregunto yo, con esto, con decir perdona 70 veces 7 a tu hermano? ¿A quién protegía Jesús? ¿Al ofensor de Pedro? Protegía a Pedro, protegía el corazón de Pedro, protegía el alma de Pedro y algo muy importante que quiero que entiendas es que protegía el destino de Pedro, no solamente el destino eterno, sino el destino terrenal de Pedro. Jesús sabía que si Pedro crecía amargado, ¿cuál era el destino de Pedro? Nosotros, la iglesia. Si Pedro estaba amargado, entonces iba a amargar a la iglesia. Y Jesús no quería eso. Jesús sabía que su destino, que el destino de Pedro era grande. Y Jesús, al decirle perdona, estaba protegiendo también el destino de Pedro. Y lo mismo pasa con nosotros. Si tú te amargas, entonces tus frutos se van a amargar.
La falta de perdón trae amargura. Tal vez Dios no te está dejando tener frutos o dar frutos porque tus frutos serían amargos y los frutos amargos son inservibles. ¿Alguna vez te ha tocado ir al súper y comprar por equivocación una fruta que no tenías que comprarla? Se veía bonita por fuera, pero cuando la muerdes, está amarga, está ácida, está agria. ¿Qué haces con ella? Pues la tiras a la basura, es inservible. Lo mismo sucede con nosotros. La falta de perdón nos lleva a vivir una religión estéril, es decir, una religión sin frutos. Entiéndase por estéril algo que no puede dar fruto. Entonces, cuando nosotros estamos practicando la falta de perdón, eso nos lleva a vivir una religión estéril, sin frutos. A lo mejor tú en tu vida te estás preguntando, Dios, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no soy prosperada o no soy próspera en mi trabajo, en mi economía, en mis relaciones interpersonales? ¿Qué está sucediendo conmigo? Pues es un buen momento para que tú te examines y puedas ver y entender que la falta de perdón muchas veces impide que nosotros crezcamos, porque de lo contrario nuestros frutos serían amargos y serían inservibles. En vano venir a la iglesia si no ejercitamos la falta de perdón, porque es como si tuvieras gastritis. Ponte a pensar por un momento. Por un lado, te tomas el omeprazol o lo que sea que estés tomando para aliviar tu gastritis. Y por otro lado, te comes unos chicharrones bien grasosos, con mucho limón y con la salsa Valentina y de la negra, de esa que dicen que deshace estómagos. ¿Tú ves coherencia en eso? ¿Tomar omeprazol y comerte los chicharrones por el otro lado? Aquí solo hay de dos. Número 1, o te enfocas en atender tu enfermedad, o si no estás enfermo, atender tu enfermedad, mejor de una vez haces el paso número 2, que es dejar de tomar el omeprazol, deja de hacerte pato tomando el omeprazol y mejor ya disfruta tus chicharrones con chile y grasa. Si no quieres atender tu gastritis, lo mismo sucede con el perdón. O atiendes la falta de perdón que está en tu corazón, y si no quieres atenderla, entonces en vano, tristemente vienes a la iglesia, porque entonces es como si estuvieras recibiendo dos aguas. Por un lado, agua dulce cuando escuchas la palabra de Dios, y por otro lado, agua amarga cuando no estás ejercitando el perdón en tu vida, o cuando no estás perdonando. En lo particular, yo soy una persona a la que le cuesta mucho trabajo perdonar, tengo que admitirlo. Yo cuando pasé por el curso de restauración, me tocó identificar mi temperamento, y yo soy en temperamento en su mayoría melancólico. ¿Cuántos melancólicos hay aquí? Una de nuestros atores o de nuestros límites es que nos cuesta trabajo perdonar, nos cuesta trabajo olvidar, nos tomamos las cosas muy a pecho y nos herimos fácilmente. Entonces, cuando supe que me tocaba hablar de este tema, luego vi en la lista y dije, perdón, y dije, ¿a quién le paso el tema? Ya le estaba diciendo a Aaron, y si te lo cambalacheo, yo no quiero hablar de eso, mejor yo me hago a un lado. Pero también entendí de parte de Dios esto, porque yo sabía que Dios quería hacer algo conmigo. Hace 1 año y medio, 2 años aproximadamente, viví una situación que me lastimó muchísimo, una situación que me marcó y que me dañó el corazón mucho. Entonces, créeme que puedo decirte y puedo saber de viva voz cómo opera el diablo en la falta de perdón. Y créeme que cuando la Biblia dice que la falta de perdón trae amargura, es porque en serio trae amargura, en serio amarga tu vida. Y puse una frase, dice, quien no perdona a tiempo, sufre un tiempo. Uno piensa que la trampa del diablo es cuando utiliza a alguien para que te ofenda, para que te hiera, para que te haga algo que te lastime. Y uno piensa que en ese momento el diablo lanza la trampa y listo, él ya hizo su trabajo. Pero se nos olvida que el diablo es muy astuto. Y el diablo tiene fase 1 y fase 2. La fase 1 es cuando te lastiman, pero la fase 2 es la que a veces ignoramos. Y la fase 2 de la trampa del diablo es cuando te toca o te llega la hora de perdonar o no perdonar. En ese momento, o te engancha y te atrapa el diablo,
si tú no logras soltar esa situación inmediatamente. Y algo muy importante es que si tú te dejas enganchar por el diablo y no salir inmediatamente de esa trampa, el tiempo no corre a tu favor, sino a tu contra. Cada vez que tú trates de salir de esa trampa, cada vez con el tiempo se va a ir haciendo más difícil salir de ella. No por nada Efesios 4, 26 y 27 nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Eso es lo que nos dice la palabra. En pocas palabras está diciendo que si tú dejas que pase un tiempo alargado en tu enojo, entonces tú le estás dando cabida al diablo. ¿Para qué? Para que entre en tu alma y para que produzca en tu alma enojo, ira, rencor y venganza. Te voy a decir cómo opera Satanás y cómo te va enganchando para encerrarte en la falta de perdón y en el rencor. Si tú eres el ofendido, si tú eres la persona ofendida, Satanás actúa susurrándote que tú tienes la razón de sentirte como te sientes, porque tú no hiciste nada, tú no obraste de mala forma, tú no hiciste nada indebido. Y él además de todo te apapacha ese sentimiento y te hace sentir que tú estás bien porque tú no hiciste nada malo, tú no ofendiste a tu hermano. Y te susurra constantemente: estás muy bien por sentirte así. Y cuando tú quieres salir de ese círculo, viene otra vez Satanás y te dice: no, pero ¿cómo tú vas a dar el primer paso? ¿Cómo vas a perdonar si tú no fuiste? Tienes que esperar a que la otra persona venga y se humille delante de ti, así como te humilló a ti. Y vienen esos pensamientos a tu mente y te están rondando una y otra vez, y de esa manera tú se la compras a Satanás. Porque qué difícil es soltar, y más cuando uno no fue el ofensor, sino el ofendido. Entras entonces en un círculo vicioso, porque por un lado no te está gustando tampoco la sensación y ese sabor amargo de no perdonar, pero por otro lado tu mismo ego, tu propio yo, se resiste a ceder. Es un círculo vicioso entonces en el que tú entras. La falta de perdón a quienes nos han hecho daño u ofendido, cuando la guardamos en nuestro corazón con deseos de venganza u odio, se convierte en rencor. Según el diccionario, rencor significa odio o antipatía que alguien tiene a otro por algo que le hizo hace tiempo. ¿Ya ven por qué es tan importante el tiempo aquí? Porque entre tú más vayas dejando pasar el tiempo, más difícil se te va a ir haciendo a ti el poder perdonar y el poder soltar. Y resentimiento nos lo define como estar dolido con alguien por alguna razón. La Biblia, que es nuestro manual de vida, nos ilustra muy bien una situación de cómo se va dando este rencor. Y nos la da en Génesis 4, en la vida de Abel y de Caín y Abel, que eran hermanos. Dice la Biblia que Caín vino y trajo ofrenda a Dios del fruto de la tierra, que era lo que él trabajaba, la tierra. Y por otro lado, Abel le trajo las primicias de su ganado. Y entonces dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, mientras que no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y esto encendió en ira, enojó en gran manera a Caín. Dice la Biblia que se enojó muchísimo y se ensañó. ¿Tú sabes qué significa ensañar? Es un enojo todavía más grande, más profundo. Y entonces dice la Biblia que decayó su semblante. Y dice: entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El pecado terminó dominando a Caín. Nos damos cuenta que recibió una advertencia de parte de Dios, y Dios le dijo: no dejes que el pecado se enseñoree. Al contrario, tú puedes enseñorearte del pecado. Tú puedes dominar al pecado, pero Caín no hizo caso. Y nos damos cuenta aquí de un ciclo que comenzó con un conflicto o con una ofensa, y como no se paró a tiempo, llegó hasta el propio homicidio, hasta un asesinato. Es un caso extremo, pero
en nuestras vidas puede pasar algo similar. Y entendiendo un poco esta anécdota, llamé algo así que le puse la espiral de la falta de perdón. Y es esto, pongan atención a la pantalla, es una espiral. Y vamos a ir empezando como de afuera hacia adentro. Primero hay una ofensa. Y claro que cuando hay una ofensa hay un enojo de parte de nosotros. Alguien aquí, yo creo que nadie, o contado con mi mano derecha, lo ofenden y no se enoja. Todos por naturaleza nos enojamos cuando nos ofenden. Pero en el enojo tú tienes de dos, o perdonas o no perdonas. Y si perdonas, te sales del espiral y ya eres libre. No entras en el espiral, pero si no perdonas, entonces sigues entrando en el espiral. Y la falta de perdón entonces ahora te lleva a tener rencor. El rencor te lleva a tener amargura y la amargura a tener odio. Y el odio entonces a tomar venganza, que como en el caso de Caín, puede llevarte inclusive a matar a alguien, matar a tu hermano, a tu prójimo. Y a lo mejor, como les digo, lo vemos muy extremo en el caso de Caín y Abel. Pero ¿tú crees que algo tan insignificante como enojarse porque agradó y no agradó su ofrenda sea como para matar a tu hermano? Pues lo mismo digo yo, no es para tanto, pero lo mismo sucede con nosotros. A veces un problemita, por no sacarlo a tiempo de la espiral, se hace un problemota, y como lo vamos dejando y el tiempo no va contando en nuestro favor, sino en contra, nos va metiendo y cada vez dentro de la espiral va siendo más difícil salir. Lo más probable es que te conviertas en un esclavo de la persona que te ofendió. Y es como si tú dijeras, la persona que no puedo perdonar me persigue a donde quiera que yo voy. No puedo escapar, lastima mi mente. Esa persona que odio me prohíbe disfrutar de las cosas que más quiero. Y créeme que cuando yo te digo esto es porque yo sé que es cierto. Cuando tocan tu vida de una manera que te lastima profundamente, tú llegas a pensar de esta manera y entras en ese círculo, en esta espiral, y no te das cuenta en qué momento tú ya estás amargado. Cuando yo empecé a preparar este tema, leí algunas características de la raíz de amargura y me dolió muchísimo ver que yo me identificaba en muchas de esas características. Dije, no puede ser posible, ¿en qué momento pasó? Pero así es como trabaja el diablo, con las cosas que no se ven, con las cosas que parecen insignificantes. Hay una fábula que dice que dos hombres habían compartido injustamente una celda por muchos años. Y un día, ya estando ellos en libertad, se vuelven a encontrar después de varios años. Y uno le pregunta al otro, oye, ¿alguna vez te acuerdas de los carceleros? Y el otro le responde, no, gracias a Dios ya los olvidé. ¿Y tú? Y él le responde, yo los sigo odiando con todas las fuerzas de mi ser. Todos los días pienso en ellos. Y el otro le vuelve a decir, ¿no sabes qué lástima me da eso? Porque entonces eso quiere decir que te siguen teniendo preso. Y así vivimos nosotros cuando hay falta de perdón en nuestras vidas. Estamos presos, es como si nos metiéramos a una cárcel de la cual por supuesto nosotros tenemos la llave, pero no la queremos usar porque es muy difícil perdonar. Y tal vez tú te encuentras en alguna situación como esta. Y a lo mejor como yo lo hice, muchas veces has venido delante de Dios y le has dicho, Dios, quiero perdonar, pero no sé cómo hacerlo. Ya no me da mi ardillita para saber cómo hacerlo. No sé qué paso a seguir. Y si alguna vez te encontraste en esta situación o te encuentras en esta situación, te invito a que pongas atención en esto. ¿Cómo puedo perdonar? Dice, cuando alguien nos hiere, muchas veces reaccionamos como si esa persona nos hubiera robado. Es difícil cuando alguien nos hiere. Lo vemos nosotros a esa persona como nuestro deudor. Porque movió algo en nosotros, porque nos insultó, porque nos ofendió, porque nos lastimó, porque nos hirió, y muchas veces ni siquiera es porque lo hayan hecho inconscientemente, sino con toda la hazaña, como con Abel, del mundo, nos lo hicieron. Y entonces nosotros vemos a esas personas como nuestros deudores.
el primer paso que tú debes de dar para poder perdonar, dile al que está a tu lado, necesitas decidir perdonar. Este es el primer paso y por experiencia te digo que es el más difícil. El hecho de que tú decidas perdonar. Porque cuando tú logras decidir perdonar es porque ya venciste todos los argumentos que te mencioné ahorita durante este tiempo que llevamos de mensaje. Suena muy fácil, ¿a poco no? Cuando te dicen, pues perdona, cuando vienes delante de alguien y pues perdona, y tú dices, pues sí, ¿no? Qué fácil se escucha, y se escucha muy fácil. Y es fácil, en cierto punto, cuando la herida no fue muy profunda. Pero cuando es algo que marcó tu vida tan profundamente, algo que te tocó, te trastocó, y algo que te marcó y no necesariamente para bien, ahí es cuando se vuelve difícil. Porque por un lado tú dices, no, pues es que sí quiero perdonar, ya no me quiero sentir así, pero por otro lado es un jale y estire de no querer ceder. Y para poder hacerlo vamos a leer Lucas 17 del 3 al 6. Lucas 17 del 3 al 6. Vamos a leerlo juntos, dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Cuando lo leí dije, ay, ¿qué onda? Los discípulos se salieron de lo que se estaba hablando, se fueron por la tangente, Dios les estaba diciendo, perdonen, y de pronto ellos salen con otra cosa. Pero otra vez dile al que está a tu lado, perdonar es cuestión de fe. No se estaban yendo por la tangente los discípulos, al contrario, estaban muy conscientes de lo que Jesús les estaba diciendo. Para empezar, ya de por sí va más allá de nuestra razón el perdonar. ¿Recuerdan hace una semana en sábado? Hablábamos sobre fe y razón, quedamos en que las dos van en el mismo sentido, pero que la fe sobrepasa a la razón. Esta situación del perdón es una de ellas, una de esas veces en las que la razón ya no te da y entonces tienes que utilizar la fe. Porque perdonar, para empezar, no va de acuerdo a lo que lógicamente nosotros pudiéramos pensar. Y mucho menos, como les digo, cuando tú no fuiste el que ofendió o cuando tú no recibiste ni siquiera un perdón o unas disculpas. Es muy difícil hacerlo. Es decir, entonces, que para siquiera intentar perdonar necesitamos fe. Pero les voy a decir dónde necesitamos más fe. El mayor engaño de Satanás ha perpetuado en el área del perdón, o que ha perpetuado en el área del perdón, es la idea de que nuestros sentimientos no han cambiado, por lo que en realidad no hemos perdonado. Muchas personas se creen esta mentira. Deciden perdonar a quien los haya herido, pero el enemigo los convence de que mientras sigan teniendo los mismos sentimientos, en realidad no han perdonado a esa persona. Tú decidiste perdonar, pero como te sigues sintiendo igual, entonces Satanás se mete ahí, te engaña y te dice, ¿sabes qué? No has perdonado. Y entonces, ¿qué hace? Que te vuelve a meter en el espiral para que tú te quedes ahí eternamente, en el espiral. Sin embargo, uno puede tomar la decisión correcta de perdonar y no sentir diferencia alguna. Y aquí es entonces cuando se necesita de la fe para superar la situación, porque aparentemente no ha cambiado nada. Pero debes de tener fe en creer que tú ya has hecho tu parte. ¿Cuál es tu parte? Decidir, porque como ya vimos, decidir perdonar ya cuesta mucho trabajo, decidirlo en serio. Y entonces ahora tú tienes que esperar que Dios haga su parte. ¿Y cuál es la parte de Dios? La parte de Dios, lo que a Él le toca es sanar tus emociones, sanar tu corazón y ahora sí hacerte sentir bien,
hacerte sentir que en realidad has perdonado. Y quiero decirte algo que te va a traer mucho consuelo y que quiero que te lo guardes en el corazón. Solo Dios tiene el poder de cambiar lo que tú sientes por la persona que te ha herido. Tú no puedes. Es por eso que cuando el diablo te quiere engañar, tú ya decidiste perdonar y esa es tu oración, renunciando a todo sentimiento de rencor y de amargura y de celos, de ira, etc. Y el diablo viene y te dice, no, pero te sigues sintiendo igual, no has perdonado y te vuelve a meter en el espiral. Ahora tú ya puedes decirle, no, yo ya hice mi parte de decidir y ahora yo voy a esperar que Dios haga su parte porque me lo ha prometido. Y su parte es volver a restaurar mi corazón y que yo pueda volver a mirar con buenos ojos a la persona que me ofendió. Esa es la forma en la que vamos a poder aprender a perdonar. Y por eso los discípulos le pedían a Jesús que aumentaran su fe, porque sabían que ellos no lo iban a poder hacer. En nuestra carnalidad, en nuestra naturaleza humana no está el poder perdonar y mucho menos el poder arreglar nosotros mismos. El poder arreglarnos nosotros mismos por dentro. Otro concepto erróneo es que todo lo que tenemos que hacer es decidir perdonar. Y ahí termina nuestra parte. Pero sin embargo, en la Biblia nos damos cuenta que Jesús nos dijo también, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian, según Lucas 6:28. Y además, Romanos 12-14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. En este contexto la palabra bendecid significa hablar bien de. Hablar bien. Es decir, se trata de extender misericordia a las personas que no lo merecen. Esa es la otra parte que nos toca hacer a nosotros. Debemos orar por ellos para que sean bendecidos espiritualmente, para que Dios se presente a ellos y para que ellos también puedan arrepentirse de lo mal que han hecho y poder alcanzar la gracia y el perdón de parte de Dios. Ese es nuestro deber también. Tenemos que bendecir a nuestros enemigos. Cuando tú decides hacer esta oración, también rompes muchas cosas. Si ya de por sí es ilógico perdonar a quien a veces ni siquiera perdón te pide, y encima de eso ni siquiera está arrepentido y disfrutó el haberte dañado, qué descabellado entonces pensar el hablarle bien a Dios de ellos. Qué descabellado es eso, que tú puedas llegar delante de Dios y hablarle bien a Dios de quien te ha lastimado, de quien te ha herido. Es muy difícil hacerlo. Y una vez más te digo, Dios te pide que lo hagas para protegerte a ti mismo, para protegerte a ti, para proteger tu corazón, para proteger tu alma y para proteger tu destino. En la semana, esta semana que pasó, yo decidí romper con todo lo que me había venido haciendo presa. El día sábado, para amanecer domingo, no pude dormir, me dormí a las 5 de la mañana y comencé a preparar el mensaje. Dios entonces, conforme yo iba preparando el mensaje, me llevó a ponerme a cuentas con muchas personas. Y aunque fue difícil, lo hice. Me puse a cuenta con algunas personas y sí costó trabajo, obviamente, y sobre todo porque te da temor recibir alguna negativa de la persona con la que tú vas a hablar. Te da temor llegar a esa confrontación y que te manden por un tubo, ¿no? La verdad sí sientes feo porque dices, híjole, y si ya de por sí voy así, y si lo hago y me lastiman, voy a estar peor de lo que inicié en un principio. Pero bueno, yo tomé la decisión de hacerlo y aunque no fue muy fácil, lo hice y en serio créanme que me sentí mucho mejor, me sentí más ligera, me sentí que todos esos argumentos que se habían levantado en contra de esa persona, que yo misma había albergado en mi corazón en contra de esas personas, en el momento del perdón, el perdón bastó para que se desmoronaran. Y yo dije, ¿de qué nos habíamos enojado? Ni me acuerdo. Gracias a Dios sanó esa parte. Sin embargo, había algo más. Esa situación que al inicio les comenté, cuando es algo que te lastimó, pero no es una herida tan profunda, es un poquito más fácil hacerlo, o más bien es mucho más fácil hacerlo. Pero cuando la herida logra trastocar
y remover hasta lo más profundo de tu ser, cuando logra incluso cuestionarte hasta sobre quién eres tú, cuando toca tu identidad y daña tu dignidad, no es nada fácil. No es nada fácil hacerlo. Y yo sabía que yo no me iba a poder parar aquí sin antes haber perdonado por completo. Es por eso que al inicio les comentaba cuánto trabajo me había costado este mensaje. El lunes en la noche me dio una enfermedad muy fuerte en el estómago que me tiró en cama todo el martes. Y el miércoles todavía enferma, aunque mucho menos. Ese día me dije a mí misma, tengo que terminar lo que comencé. Así que me senté a meditar en el estudio que tenemos, estando yo sola, y estaba sentada y me vi mi panza, porque aparte tenía una panza como de este tamaño. Estaba muy inflamada por no sé ni qué me dio, es un dolor muy raro y no tengo ni idea hasta ahorita qué fue. Y entonces Dios me decía, así es una vida sin perdón, así es una vida que ha decidido no perdonar. Porque sabías que cuando tú no perdonas también tu interior se daña, tus órganos se dañan, tu salud se daña. Se ha comprobado por estudios que no tiene nada que ver con religión, que el no perdonar puede generar cáncer, puede generar artritis, puede generar un sinfín de enfermedades. Y entonces Dios me decía, así es una vida sin perdón. Pero yo ya comencé a hacer la obra y te sientes así porque eso que te amargaba está saliendo de ti. Y entonces Dios ahí me fue sensibilizando y yo volví a orar y le dije, Dios, yo di el primer paso el sábado en la noche, cuando te dije que renunciaba a todo rencor, a toda amargura, inclusive odio que en mi corazón se había gestado durante todo este tiempo. Eso lo hice el sábado, en lo que no podía dormir. Me costó mucho trabajo decidirlo, claro que me costó. Yo no quería hacerlo porque, como les digo, vienen esos pensamientos de parte de Satanás que te dicen, ¿y tú por qué? Espérate que te vengan a pedir una disculpa sincera. O lo que es peor, ¿no? Tú deseas dentro de tu interior humano y carnal ver sufrir a la persona que te hizo daño de la misma manera que te hizo sufrir a ti. Y entonces yo le dije, Dios, yo ya di el primer paso el sábado y te dije que renunciaba a todo rencor, a todo sentimiento de odio contra esta persona, a todo lo que en mi corazón se ha gestado durante todos estos meses, pero yo no quise ir todavía más allá. Y le dije, pero sin embargo, ahorita vengo delante de ti. Y en serio, hermanos, me temblaba la voz, me dolía el corazón antes de que lo dijera, porque yo estaba muriendo a mí misma y morir a uno mismo duele. Y duele mucho, porque todo dentro de tu lógica te dice, no lo hagas. Y yo le decía, y sin embargo, Dios, yo bendigo a esta persona sinceramente. Y decir esas palabras me dolieron. Y yo entendí que estaba muriendo a mí misma. Fue dolor de, no sé, casi 2 años, en los que yo no podía salir y en los que yo no podía disfrutar de muchas cosas sin que ese recuerdo me viniera constante a mi mente. Gracias. Y le dije, Dios, yo renuncio a todo esto y bendigo a esta persona sinceramente, bendigo a su familia, bendigo su hogar, porque sé que tú también lo amas a esta persona. Y qué difícil también es encontrarte con ese boom de que Dios también ama a la persona que te lastima. Tú quisieras por un momento que Dios también se ensañara contra esa persona, pero cuando te llega eso, te dice Dios, yo también amo a esta persona. Es difícil para ti como hijo de Dios decir, bueno, aquella acepto que la amas. Y le dije, bendigo su familia, bendigo su hogar y declaro bendición sobre su vida. Amén. Y si bien no fue algo mágico lo que sucedió en ese momento, sí me sentí mucho mejor y supe que había dado otro paso. Me aferré a las palabras de Dios, de que Él iba entonces ahora a hacer su parte, porque yo ya había hecho la mía,
y me dispuse a ir a mi recámara a seguir preparando el mensaje. Tomé la computadora y en eso, cuando la estoy tomando, sube Aarón y al estudio, porque en el estudio está su computadora, y me dice: ¿qué le hiciste a mi computadora? Y yo le digo: nada, solamente me senté en la silla. No, ¿cómo que nada? Mi computadora ya no arranca, mi disco duro se dañó, ¿qué le hiciste? Y yo: no le hice nada, ¿no? En serio, no le había hecho nada. Y dice: no, y ahora el disco duro ya se dañó. En el disco duro tenemos el trabajo, nuestro trabajo, tenemos, gracias a Dios, un trabajo secular, y tenemos nuestro trabajo de los próximos 3 meses. Entonces yo dije: no puede ser que lo vayamos a perder. Son grabaciones de cápsulas que tenemos que entregar para los próximos 3 meses. Y dije: no se pueden volver a grabar, ¿qué está pasando? Y entonces agarro mi computadora y la abro, porque yo estaba trabajando en mi laptop, y en blanco, completamente. Y dije: ¿qué sucede? No sirve la compu, ¿qué está sucediendo? Y me preocupé y dije: mi mensaje no lo guardé, ¿qué voy a hacer? Porque además mi computadora, no sé por qué, no auto recupera los documentos y no los guardé. Y entonces dije: ¿qué sucede? Y entonces me cayó el 20 y yo dije: ¿qué es lo que acabo de hacer en esa recámara? Acabo de hacer algo que no le gustó al diablo. Y entonces reprendí a Satanás y le dije: tú no tienes por qué venirte a meter otra vez a mi vida. Yo sé que lo que yo hice no te agradó y te hice enojar, pero mi Dios es más grande que tú y mi Dios es más poderoso que tú. Y entonces después le hablé a Dios y le dije: Dios, no permitas que Satanás se salga con la suya. No permitas que él logre su cometido, porque yo ya no quiero volver a lo que acabo de renunciar. Y empecé a decir: para esto déjenme decirles que yo muchas veces soy enemiga de echarle la culpa de todo al diablo, pero en este momento yo lo estaba viendo muy claro. Dije: las 2 computadoras no fallan, son especiales para no tener que trabarse ni todo esto, para soportar la carga de trabajo que le metemos, y las 2 al mismo tiempo. Yo dije: ¿qué está sucediendo? Entonces ahora sí le eché la culpa al diablo y empecé a reprenderlo, y en el nombre de Jesús, y tú no te vas a salir con la tuya. Y después de unos minutos de que él en su computadora y yo no sé qué hicimos, a los minutitos otra vez las 2 estaban funcionando como si nada. El trabajo guardado, mi prédica autorrecuperada, lo que nunca hace mi computadora. Y antes yo había tenido dudas de si algo había ocurrido. Después de esto, no me cupo la menor duda de que sí había ocurrido algo, de que verdaderamente había ocurrido algo. Dios quiere hacer contigo lo mismo el día de hoy. Yo no me quería parar aquí debiendo algo o sabiendo que yo misma no había sido capaz de perdonar. Y yo no quería tampoco que este fuera un mensaje hueco. Quería que este fuera un mensaje real, primeramente real para mí. Como les dije, fueron casi 2 años de estar batallando conmigo misma. Y después de haber dejado tanto tiempo las cuentas sin saldar, el perdonar era algo que cada vez se me hacía más difícil lograr. Pero sin embargo es algo que Dios quiere hacer contigo hoy. Así que hice una lista de personas a las que tú necesitas perdonar. Le pedí a Dios que me diera discernimiento y que me dijera por nombre y apellido a qué personas necesitas perdonar, y me dio una lista. No se crean, pero sí todos espantados, ¿no? Tal vez tú te sientes súper espiritual como Pedro, de ya la armé, ya la hice. Y a lo mejor tú digas ahí en tu lugar: yo estoy bien, yo no necesito perdonar nada, yo no tengo nada que me esté atorando. Y si tu posición es esta, déjame decirte que Dios te va a respetar, porque ya me di cuenta, Dios respeta. Cuando tú no quieres, Él no te obliga a hacer nada. Pero si lo que tú quieres es avanzar y dejar de estar estancado y sin frutos, comenzar a vivir una vida que tú puedas disfrutar más y deshacerte de todos esos pensamientos y sentimientos de amargura y resentimiento, entonces te invito a que pongas atención en la lista y tú mismo allá en tu lugar vayas haciendo tu propia lista. Y como número 1 en la lista puse a Dios el Padre. Tú puedas decir: ¿cómo que tengo que perdonarle a Dios?
pero nosotros nos ofendimos con Él, puede ser, por aquella vez que no obró, por aquella vez que pudo haber intervenido y no lo hizo, por aquello que permitió, por aquella vez que parece que el milagro o la sanidad no ocurrió, por aquellas veces que nos ofendimos porque pensamos que Dios no llegó a tiempo. Cuando yo viví esta situación que les cuento, ya es de hace 2 años, yo había vivido otra muy mala situación hace un año antes. Y yo recuerdo que desde que yo era niña, yo oraba a Dios y le pedía específicamente por 2 cosas. Le decía a Dios, cuando yo crezca en mi vida, que no me pase esto ni que me pase esto. Y siempre las presentaba delante de Dios. Le decía, ni esto ni esto. Nunca me toques estas 2 cosas. Todo lo que tú quieras, sí. Pero en estas 2 cosas no, porque yo nunca voy a ser lo suficientemente fuerte para poder pasarlas. Y entonces, cuando pasó la primera cosa, me lastimó también mucho. Yo estaba muy sacada de onda y estaba triste y estaba desanimada. Y todavía no me había recuperado cuando viene la segunda. Y me recuerdo esa noche, cuando pasó la segunda cosa, yo estaba llorando y le estaba reclamando a Dios y le dije, ¿por qué no fuiste capaz de cumplir lo que yo te pedí desde que era niña? Solamente te pedí estas 2 cosas y las 2 cosas me han sucedido en este año. ¿Por qué no fuiste capaz de venir a mi auxilio? ¿Por qué no fuiste capaz de pasarme estas cosas y de que estas cosas no tocaran mi vida? Y primero le eché la culpa a Él. Tengo que reconocerlo, esos fueron de mis primeros pensamientos. Dije, tú eres capaz de evitarlo y no lo evitaste. Y tal vez tú te encuentras en esta situación, que a lo mejor no recibiste lo que estabas esperando y entonces estás dolido con Dios. No has perdonado a Dios. Dios, ¿por qué no sanaste? ¿Por qué no le concediste la vida? Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué no interveniste en ese momento? ¿Por qué permitiste que yo fuera abusado o abusada? ¿Por qué no llegaste a mi auxilio? ¿Por qué no llegaste a mi socorro? Esta es a la primera persona que debes perdonar. Número 2, para los que estamos casados, a nuestro esposo o a nuestra esposa. Puede ser por infidelidad, puede ser por malas caras, malas respuestas, malas actitudes, porque tal vez no has recibido de él lo que tú esperabas recibir, porque tal vez lo has culpado de no proveerte de la manera en la que tú esperabas, porque tal vez te ha lastimado mucho. En esta hora Dios también quiere que lo perdones, independientemente de si tu esposo o tu esposa están aquí o no. Porque eso es a lo que me llevó Dios. La persona no tuvo que estar presente cuando yo decidí tomar mi decisión de perdonar. Y ahorita no necesita estar presente tu esposo o tu esposa para que tú lo perdones si sanes esa área de tu vida. Número 3, los padres. Tal vez tus papás te desilusionaron, te dieron la espalda, no te dieron un buen ejemplo, te compararon con tus hermanos, te lastimaron de esta manera. Tal vez te abandonaron, tal vez no se interesaron o no se interesan por tu vida como a ti te gustaría y constantemente vives en una desilusión. Tal vez por eso estás en rebeldía tú, porque no puedes perdonar la actitud de tus padres hacia ti. Y Dios quiere también que en esta hora tú sanes esa área. Dios quiere que tú perdones a tus padres, estén aquí o no estén aquí. Siguiente, a un líder o a tu pastor. Es que no me prestó atención. Es que cuando yo lo necesitaba o la necesitaba no estuvo ahí. Es que no me escuchó. Es que me dio la vuelta. Es que me dijo una palabra que yo no esperaba. Es que. Es muy fácil herirnos muchas veces a nosotros mismos. También Dios quiere que en esta hora sueltes.
Eso, y que te pongas a cuentas también. Recuerda que los problemas que no arreglamos aquí, nos los llevamos a la eternidad. Todo lo que se ata aquí, está atado allá. Así que mejor desatar en esta hora todo, desatarnos de toda persona y poder ser libres. Número 5, hermanos de sangre. Esos hermanos que a lo mejor tú esperabas que por ser hermanos se comportaran de diferente forma, y al contrario, viven en competencia continua, en peleas, en riñas, no se han portado de la manera que tienen que portarse, tienes problemas con ellos de celos y de envidias. También Dios quiere sanar tu corazón en esta hora y quiere sanar también tus relaciones. Siguiente, alguien que te degradó o que te subestimó. Llámese jefe, llámese maestro, aquel que te dijo eres un tonto, no sirves para nada, nunca vas a lograr nada, aquel que se encarga constantemente de remarcarte tus faltas y tus errores y nunca de reconocer tus aciertos. Tú también necesitas perdonar a esas personas. Puede ser una maestra, un maestro, inclusive de la infancia. Alguien que marcó tu vida con sus palabras negativas, constantemente recalcándote que tú no ibas a hacer nada y degradándote constantemente. Siguiente, a los hijos. Porque ya no te hablan, porque se fueron de casa, porque son rebeldes, porque son malagradecidos, porque no se han comportado contigo de la manera que tú esperabas que se comportaran, porque a lo mejor ahorita ya crecieron y se olvidaron de ti. También necesitas perdonarlos. Recuerda que el perdón no necesariamente implica que habrá un cambio de actitud. Tal vez nunca lo habrá, pero sí va a poder lograr en tu corazón una libertad y una sanidad, que no importando que la situación siga en la misma forma, tu corazón ya no va a estar dañado, va a estar sano. Siguiente, a los amigos, porque aún las personas que nos aman pueden lastimarnos, consciente o inconscientemente. También esas personas nos fallan y seguramente también nosotros les hemos fallado. Así que también si tienes cuentas pendientes con un amigo, hoy va a ser tarde noche de que tú levantes su teléfono y te pongas a cuentas con las personas que sabes que tienes que ponerte a cuentas. Sabes que muchas personas a las que tú vas a perdonar ni siquiera se van a enterar, pero hay unas personas con las que sí va a implicar una llamada o una conversación. Dios te irá diciendo con quiénes sí tienes que hablar y con quiénes únicamente debes de perdonar sin tener que hablar. Y el último, que a lo mejor es el más difícil de perdonar, pero no imposible, es a uno mismo. Tienes que perdonarte a ti mismo por los errores del pasado, por lo que cometiste, porque como lo veíamos al inicio, el único capaz de juzgarte, como le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Dice, y resulta ser que el único capaz de condenarme me amó, me abrazó. El único que podía recalcarme mis errores, que es Dios, no lo hizo. Recuerda que Dios te ve a través de Jesús, te ve justificado y que su gracia se extiende a tu vida y Él te ve como una nueva criatura. Él no te ve con la etiqueta de tu pecado y como en el chiste, Él te va a decir, ¿de qué me hablas? Yo ya no me acuerdo. El día que la primera vez que tú viniste y te arrepentiste, ese día yo lo olvidé. Ya no sé de qué me sigues hablando. Así que perdónate a ti mismo. No importa lo que hayas hecho, en Dios tenemos nuevas oportunidades. Eso es lo grandioso y lo hermoso de estar en Jesús. Que en Él tenemos un nuevo camino, un nuevo destino. Tenemos una nueva oportunidad. Entonces perdónate a ti mismo. Y por último, quiero dejarlos con una frase. Dice, el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. Es una frase de William Shakespeare. Y eso nos dice que cuando tú le extiendes perdón a tu prójimo,
sin darte cuenta tú también lo estás capacitando a él para perdonar. Nadie puede dar aquello que no ha recibido. Ahora piensa en cuántas cosas serían diferentes en nuestra sociedad o a nuestro alrededor si ejercitáramos como sociedad y como estilo de vida el perdón. ¿Sabías tú que todo el caos que vemos en el mundo es consecuencia de la falta de perdón? Cuando tú vas manejando y no te dejan pasar en el auto, o cuando se te meten en la fila, tenemos nosotros un dicho que ya se ha vuelto muy popular y decimos, déjalo, está resentido con la vida. ¿Y sabes qué? Es cierto, y tú no sabes hasta dónde tu actitud de perdón, de perdonar, puede tocar su vida y puede impactar su vida e influenciar su vida. Tú no sabes hasta dónde puede llegar tu influencia si tú decides adoptar como estilo de vida el perdón. Seamos como Jesús, rompiendo esquemas y perdonando a la gente que menos merece ser perdonada.